En el Ciudadano México nos hemos propuesto participar en la construcción y reconstrucción de las narrativas de nuestra entidad federativa Puebla y de nuestro país México. Y en ese camino, en ese propósito, nos resulta imprescindible conversar con los conversadores, entrevistar a los entrevistados y generar reflexiones periodísticas con quienes han impulsado el periodismo en Puebla las últimas décadas. Nos da mucho gusto recibir en ese contexto a Martín Hernández, coordinador de información de la Jornada de Oriente. Bienvenido, Martín. Muchas gracias, Jorge. Un honor. Martín, insisto, coordinador de información de la Jornada de Oriente, docente, ¿no?, de la Facultad de Comunicaciones, un académico, una persona que participa en la construcción de los conceptos comunicacionales, pero en un sentido personal, más allá de los rasgos académicos, de los méritos periodísticos, y personal, incluso interior. ¿Cómo te defines? ¿Quién es Martín? Yo creo que soy un hombre feliz, primero que nada, porque encontré una vocación que no esperaba hallar en el periodismo. Yo, como muchos chicos, quise ser músico, pero no tuve las habilidades para hacerlo, al menos no al nivel al que yo aspiraba. Y coincidentemente con esa decepción, digamos, vocacional o existencial, encontré al periodismo, ¿no? que me dio una vena, o un escape, o un camino. Ahora es un camino, pero en su momento fue un escape, para dar rienda suelta a mi rebeldía y a mi desorientación, ¿no? El periodismo yo lo vi siempre, lo sigo viendo como un ejercicio de crítica, ¿no? de ponerse a analizar la realidad y tratar de enderezarla en lo que nos parece que esté mal y apoyarla en lo que esté bien. Eso lo pensaba cuando era joven. Ahora que soy ya un adulto, pienso que nuestro mayor propósito como periodistas debe ser entender la realidad. Entenderla. La realidad es muy compleja y tratar de transmitir, pues, los valores que creo o creemos quienes lo ejercemos así, son los que le dan un empuje moral y ético a la sociedad. No me da miedo decir que los periodistas somos moralistas. Un periodista es alguien que está constantemente pensando en el bien y en el mal. Y creo que con el tiempo fui encontrando en este oficio pues ese encauce, ¿no? Para mi existencia. Y por eso me siento feliz, ¿no? O sea, creo que este oficio me dio mi razón de existencia. Me interesa mucho que repasemos o que profundicemos en estos conceptos que das del periodismo, pero antes, apelando un poco al psicoanálisis, quizá, platícanos un poco de tu infancia. ¿Cómo fue el niño Martín? ¿En qué contexto se desarrolló? Yo soy hijo de una mujer que se desempeñaba como sirvienta en una casa de ricos. Y en esa casa me trataron muy bien, me trataron como hijo de familia, como si fuera el hijo de la familia. Nosotros somos de Tlatlauquitepec, mi mamá es de una ranchería que se llama Jocotzingo, y mi destino de no haber sido por esta familia que nos acogió, como si yo fuera un hijo, y que así me trataron y me siguen tratando hasta la fecha, pues hubiera sido muy distinto, ¿no? Hubiera quedado en una ranchería y posiblemente habría sido campesino y habría sido, pues quién sabe, porque tenía muchas tendencias a digamos, a envilecerme. Hubiera sido así. Pero por fortuna, por la decisión de mi madre también, y de quien considero mi abuela, pues vine a dar acá. Y pues creo que eso me ayudó en algún momento de mi vida, me ha ayudado a conocer dos partes importantes para mí de la realidad social, que es la realidad de los que no tienen con la realidad de los que tienen mucho. Entonces, ese contraste no lo calibré en su momento. Hace unos años sí, me daba esta orientación también ideológica, ¿no? De quienes tienen muchísimo y quienes no tienen nada, y cómo es que esa relación estaba establecida en la sociedad. Entonces yo creo que eso me marcó mucho. ¿Y cómo te vas adentrando al periodismo? Comentabas que un poco buscando, sí,
escapar o quizá focalizar esa rebeldía acumulada, pero a conciencia tus comienzos, ¿cómo se dieron? Fue pues casi casual, porque te digo, yo quería ser músico, tenía una banda de rock, tocaba metal y estaba ahí. Pero no tenía las dotes y además no había una escena en Puebla y muchos factores que estaban en contra para eso. Entonces en la familia, que es mi familia, pues me trataron de orientar. Como yo era bueno para las matemáticas, o dicen que soy bueno para las matemáticas, me querían mandar a una ingeniería. Pero yo desde la preparatoria veía con mucha curiosidad, me llamaba muchísimo la atención dos programas. Uno que pasaba muy noche, que se llamaba, si no mal recuerdo, no recuerdo, lo dirigía Ricardo Rocha. No recuerdo cómo se llamaba, porque después tuvo uno que se llamaba Animal Nocturno, pero antes tuvo uno, así como de esos que empezaban a las 11 de la noche y terminaban a las 3 de la mañana, ¿no? Como con variedades. Pero tenía uno el domingo tenía un programa muy interesante, Ricardo Rocha, que se llamaba Para Gente Grande. Entonces me impactaba mucho que Rocha lo mismo podía platicar con un albañil que con Günter Grass, por ejemplo, ¿no? Que entrevistaba de repente a un obispo, que a un político, que a un pintor. Recuerdo mucho una entrevista que le hizo a Rafael Coronel, el pintor, donde pudo develar las obsesiones que tuvo este enorme pintor con su obra, como no podía detenerse de pintar. En particular me llamaban la atención las entrevistas que hacía con artistas, en el sentido estricto no con estrellas de la farándula, sino con artistas tipo Coronel, Günter Grass. Me acuerdo cuando hizo también esa entrevista sobre La Rateza, que había sacado, leí el libro. En fin, me llamó la atención. Entonces, a la hora que en mi familia me hacen entrar en la realidad, que es la hora de decidir a qué te vas a dedicar profesionalmente, que es una edad además pues muy injusta para el ser humano, es muy joven para decidir a qué te vas a dedicar, pero bueno, si te empuja el mercado, me dijeron, no puedes estudiar eso, o sea, no vas a hacerlo. Ese ingeniero, cuando iba a entrar a la ingeniería, me llama un tío, al que todavía le agradezco mucho eso, mi tío Miguel Ángel, y me llama y dice, oye, ¿por qué vas a estudiar esta ingeniería, man? No, pues porque esto quiere mi tío. No, ¿quién va a estudiar eso? Tú. Ah, bueno. Entonces, ¿qué quieres estudiar? Y yo tuve una maestra de filosofía en el bachiller, en el colegio de bachilleres. Me llama mucho la atención todo en ella, todo. Desde su vestimenta hasta cómo hablaba, ¿no? Me parecía algo que iba contracorriente. Dije, no, yo quiero ser filósofo. Dice, no, te vas a morir de hambre. Entonces dije, abogado o periodista, porque decía, abogado, pues porque quiero defender a las personas. En ese tiempo, ¿no? Tienes esos tipos de aires, digamos, de mesías, de los mesiánicos. Y la otra era periodista, porque pensaba que podía servir a la sociedad. Y escogí en la que pensé que podía hacer mejor trabajo para defender a la gente. Y me metí de periodista. Y me metí a la UPAEP, de becado. Y ahí me fueron llamando mucho la atención en ese tiempo la UPAEP tenía una carga muy fuerte en comunicación de formación política, de ciencias políticas. De hecho, tomaba muchas clases con la gente de ciencias políticas, porque la intención, hasta donde sé, en ese caso la institución, cuando el PAN todavía era una fuerza opositora, testimonial casi, era la formación de cuadros para que ingresaran a los medios de comunicación poblanos para tratar de ir influyendo ya en lo que se venía. Entonces, digamos que el claustro de politólogos que a mí me tocó en la universidad, en la UPAEP, de estudiosos de la ciencia política, tenían muy bien desmenuzado al PRI. Yo vengo de la era de la dicta blanda, tú eres muy joven, pero nosotros nacimos en la dicta blanda, y analizar al PRI de la manera que ellos lo hicieron me ayudó mucho, y me fue enfocando a la carrera. Ahí descubrí el periódico La Jornada, en la carrera. Yo leía El Financiero, había un síntesis muy combativo aquí que dirigió Enrique Gaucher, después Página Regional, y siempre esa tendencia, aunque yo estaba en una institución de derecha y mi familia es de derecha, me fue encauzando, tal vez primero por rebeldía o por cualquier otra cosa, a ese discurso, ¿no? Es un discurso más contestatario, en ese momento era más contestatario aún que ahora, y pues me incliné al periodismo. Fui a tocar justo las puertas primero porque llegó Ana Lidia Flores, que ahora es la directora de comunicación social de la Ibero, a dar una conferencia a la UPAEP, y de ahí Leslie Mellado, que ahora entiendo todavía ejerce,
y yo le pedimos una oportunidad y entramos a la Universidad Puebla de Tlaxcala, que dirigía Rodolfo Ruiz, que es el director de Consulta. Estuve un tiempo ahí y de inmediato le pedí a Ana Lidia, sabía que conocía a Aurelio Fernández, el director de la Jornada de Oriente, que me ayudara a tener una entrevista con él para ingresar al periódico. Y así fue, y llegué a la jornada. Aurelio me trató muy bien desde el principio y ya llevo 30 años ahí. ¿Y qué es para ti el periodismo? Eso nunca nadie me lo había preguntado. Nadie. Pues para mí es mi vocación, o sea, para mí personalmente es la vocación que tengo, es mi desarrollo. Siempre he dicho que la vocación es el desarrollo, digamos, la realización del ser en la acción. Eso es la vocación. Yo me desarrollo haciendo. Sigo mucho esta lógica aristotélica que dice el operar sigue necesariamente al ser. Pues en este caso el ser más bien sigue al operar, diría yo. Y entonces para mí pues es mi razón de vida. Es en realidad en tiempos muy difíciles y de desorientación, lo único que me mantuvo, digamos, cuerdo y firme. Y ahora con el paso de los años que logré estabilidad, y también por otras personas logré estabilidad, pues es mi baluarte, ¿no? Ahora, ¿qué pienso que debería ser el periodismo o cómo lo ejerzo? Pues lo ejerzo sí como un instrumento de lucha. Yo veo al periodismo, no lo concibo de otra manera que como un instrumento de lucha. Es un arma en busca de pues digamos, de la concientización. Nosotros buscamos influir en las conciencias y eso es, digamos que una responsabilidad muy grande, porque empieza por cómo tú tienes conciencia de ti mismo y de lo que haces, y tienes conciencia de la realidad, y supone que siendo crítico, pues seas crítico contigo mismo, ¿no? Decía un día una cosa que decía Juan Luis Cebrián, el primer director del país, que fue un director muy joven, a los 30 y tantos años estaba dirigiendo ese periódico, una máxima que me ha guiado también, aunque ya no crea yo mucho en el país, pero ni en Cebrián, pero me parece una máxima importantísima, que es: el periodista debe ser el mejor ciudadano. Cuando uno entiende que uno tiene que ser el mejor ciudadano, quiere decir que lo que vas a criticar no lo haces tú. Porque yo entiendo la crítica también, como lo decía un viejo sabio poblano, un teatrero, por cierto, de los más ilustres intelectuales que ha tenido Puebla, José Luis Ibarra Mazari, que decía: la crítica es una invitación a corregir. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú criticas, tratas de decirle a la persona, o le intentas decir a la persona que está mal por algo, o al gobierno, o a la corporación, o a tu propia sociedad, pero estás dispuesto, pero es una invitación, no puedes ordenar, no puedes coaccionar, no puedes presionar, pero al mismo tiempo que es una invitación a corregir, tienes la apertura a saber que tú puedes estar equivocado en eso que estás señalando. Entonces tampoco puedes ser soberbio. Entonces es un ejercicio de conciencia. Me parece que de siempre conciencia. Siempre le digo a mis alumnos que los problemas del periodista no son problemas de cartera, o sea, no son problemas de dinero. Un periodista debe tener problemas de conciencia, en el sentido estricto de la palabra. Saber si lo que hizo ese día lo hizo bien o mal. Preguntarse: ¿le pregunté lo que le tenía que preguntar a esta persona, o no se la pregunté porque me cae bien? O al revés, no me excedí con esta persona porque no me cae bien. Estoy hablando solamente de problemas de conciencia. Ahora ya se mete dinero, se mete política, se mete todo el periodismo. Y así lo ejercen. En este pueblo, en esta Puebla nuestra, se ejerce mucho así. La mayor parte lo ve como un negocio. Es respetable. No somos imberbes. La mayor parte lo ve como un negocio. Pero muy pocos lo ven como un oficio. Y sí los hay. Hay periodistas en este estado que ven a nuestro oficio como lo que es una actividad de servicio. Adelantabas un poco en la introducción esto de que el periodismo ha fungido como una especie de balanza moral entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Ha cambiado esos parámetros del bien y mal después de 30 años? Es decir, ahora para el periodismo, el relato narrativo, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Lo mismo que hace 30 años? Yo supongo que sí, porque el bien y el mal no cambian. O sea, y los seres humanos estamos conformados de las dos improntas. O sea,
Nadie puede ser un santo o un demonio, ¿no? Hay quienes sí lo logran, pero son humanos de excepción, como diríamos ahora, sin citar a los sabios como metahumanos, ¿no? Pero todos estamos conformados de una vena que entiende el bien y el mal, y estamos constantemente en esa toma de decisiones entre más conciencia. Hay quien se va inclinando por un pragmatismo que justifica señalando que así sobrevive. Está bien. No se trata de imponer la moral de alguien, que es la distinción entre el bien y el mal, esos criterios. O sea, que digas, tu gama de bien a mal es corta o es amplia, ¿no? En resumen, el bien y el mal siempre van a ser lo mismo. ¿Cómo se manifiestan? Pues no, ahora tenemos, me parece, por ejemplo, para un periodista, desafíos mucho mayores que los que teníamos hace apenas 30 años en este país, o 40. En ese tiempo era un monolito, una dicta blanda, o una democratura, como se quiera ver, una formación, un sistema político poco visto en el mundo y que funcionó durante un tiempo hasta que se desgastó por su propia naturaleza. Hemos pasado una transición a la alternancia y al periodo en el que los capitales se adueñaron de este país y de las poblaciones, del sudor de la gente. Pero a eso ahora hay que sumarle a los tecnoliberales, ¿no? Lo que está sucediendo ahora en el mundo con el auge, o más bien el imperio digital, esto que llamamos pues, tecnofeudalismo, infocracia, como le quieras llamar, capitalismo de vigilancia, es un desafío mucho mayor, no solamente pues, para nosotros, sino para la humanidad. Y nos enfrentamos por primera vez cara a cara a la mentira. O sea, porque el reino de la posverdad es el reino de la mentira. Y si de por sí era difícil en un reino de manipulación hacerle frente a los bulos, a los presupuestos, a los prejuicios, pues en un reino donde la mentira ya es más valorada que la verdad, pues resulta difícil. Quiero poner un ejemplo rápido, porque sé que estas entrevistas son sencillas, pero cortas. Esto que pasa con esta película de Emilia Pérez, ¿no? Sí. Pues durante mucho tiempo, bueno, este tiempo que la opinión pública mexicana ha estado expresándose, yo creo que han sido muy pocos las personas que la habían visto. Pues aquellos que estaban en Estados Unidos, porque no estaba abierta en las plataformas mexicanas, ni estaba, o sea, eso nos da una certeza, que el periodista, como digo siempre, no publica lo que quiere, sino lo que puede, o sea, lo que puede probar, porque pues conocemos un montonal de cosas que no podemos publicar, no porque nos dé miedo. Yo me dedico a publicar lo que puedo probar, no lo que sé. O sea, eso no soy un opinador. Pero mucha gente odiando y hablando y maldita película. La película creo que se estrenó la semana pasada apenas. Conozco amigos y amigas que respeto mucho por su criterio, familiares. No voy a ver esa película. Pues más bien para poderla criticar habría que verla. Bueno, esto que parece un ejemplo así como muy pedestre, nos habla de lo que es la posverdad. Es decir, no me importa lo que sea, yo ya lo creo. Y así. Entonces, se relevan los datos, se releva la información y termina relevándose la realidad. Sí, es meme. Un relativismo. Este meme de la persona, oye papá, eso es una fake news. ¿Cómo va a ser una fake news si dice lo que yo creo? ¿No? Así como lo acabas de decir. Así funciona ahora. Porque se han apoderado de las conciencias, segmentándolas, dándoles. Si a mí tú me platicas lo que yo quiero escuchar, te voy a creer. Es humano. Eso es lo que estamos enfrentando ahora los periodistas de todo el mundo. ¿Consideras que hay, y un poco creo entender ya contextualmente, pero para introducir otro tema, que existe la imparcialidad periodística? No, de ninguna manera. Y en ese cuadro, si entiendes el periodismo o los actores periodísticos como actores políticos también. Sí, totalmente. No, nunca ha existido. Y el periodista que hable de eso, o es un gran mentiroso, o es un ingenuo. Y yo preferiría al mentiroso que al ingenuo, porque el ingenuo puede hacer tanto más daño que alguien que sabe lo que está haciendo. No hay imparcialidad periodística, no la hay. Es decir, puede haber objetividad en cuanto al objeto. Este es un vaso, pero vamos a ver cómo lo ves tú. Como el viejo, había un
comercial de un periódico que se llama Novedades. Ustedes son muy chiquitos, porque hasta Mario y yo éramos niños. Y decía, este es un vaso lleno o medio vacío. Depende cómo lo veas tú, pues ese es tu lado. Nadie va a negar que esto es un vaso y que tiene agua. Pero ¿cómo lo veas? Entonces los periodistas que dicen, no, es que yo veo el vaso medio lleno, porque está medio lleno, no, está medio... No, tú nada más ves el vaso y esto. Y cómo lo digas. Pero se presumen imparciales y no lo son. No lo pueden ser. Ya lo decía hasta Aristóteles. El que no es político es un dios o es un animal. Y yo no te veo ni como dios ni como animal. Entonces quien no lo sepa y lo ejerce, pues es un tonto útil. Quien lo niega, pues es un hipócrita. Pero nada más hay que ver cómo habla, qué dice, cómo viste, para darnos cuenta de quién es y cómo me va a informar. Y tiene ese derecho, porque en la democracia tenemos derecho a la pluralidad. En la democracia tenemos derecho hasta estar equivocados. Y eso no se permite en supuestos sistemas democráticos. La equivocación es un factor humano enorme. Pero el periodista es infalible. Yo no escucho muchos periodistas pidiendo disculpas por las tonterías que dicen al aire, por la mala información que dan, por el sesgo que tienen. Son infalibles. Mándenle ahorita una carta a Loret de Mola a ver si dice algo, a ver si publica que se equivocó. Un señor en el que al menos puede decir que es negligente o perverso, por dos casos, Frida Sofía y el caso de la liberación de los horóscopos. En los dos, montajes, falsedades. Ahí sigue, y hay gente que le cree. Esa es la posverdad. Se habla de que la comunicación o el periodismo se construye y se resuelve y se desarrolla en una abstracción denominada círculo rojo, ¿no? Porque entiendo que pues quienes llegan a imprimir al menos en nuestra entidad, sacar periódicos impresos de gran calado, pues estarán imprimiendo 3,000 impresos diarios en una ciudad de 2 millones de personas, en un estado de 6 millones. Se informa al círculo rojo, pero ¿qué es para Martín el círculo rojo? ¿Cómo entendemos esta abstracción? ¿Quiénes son? Primero hay que ver si esos 3,000 periódicos se venden, ¿no? Sí. Bueno, primero hay que ver si es cierto que los imprimen. Bien. ¿No? Esto te ayuda mucho a los convenios y a que el periodista o el dueño del medio de comunicación, si es que es periodista, porque hay que decir también una cosa, querido Jorge, la mayor parte de los medios de comunicación, ahora ya abundan que bueno, muchos son de colegas periodistas, pero la gran mayoría de los medios de comunicación son de empresarios o de políticos, y los dirigen a veces periodistas, a veces no. Dicho lo cual, pues, el empresario pues busca un negocio, no el negocio del medio. El empresario busca el acercamiento con el poder para vender otra cosa, y sabe que el medio le da interlocución con el poder. El político busca tener un medio que castigue a sus adversarios más que le eche porras, ¿no? Otro problema. Y los periodistas se supone que teníamos que buscar informar. Luego el círculo rojo, pues el círculo rojo existe, es importante, tuvo su influencia, la tuvo, vital, pero en la era de las redes sociales el círculo rojo ha pasado a ser otro sector segmentado también, porque quienes dominan ahora la conversación pues aíslan a cada sector como a ellos les convenga. Entonces ahora sí hay un verdadero, digamos, control de las masas por segmento. Entonces antes el círculo rojo, pues lo que decía era como un oráculo, convencías al círculo rojo y bajaban el mensaje pues por la vía de las universidades, los medios de comunicación, las casas, en fin, los sindicatos, pues así se lograba. Ahora no necesitas del círculo rojo, ahora tú te metes a un X sitio, empiezas a controlar por ahí, mandas el mensaje. Entonces el círculo rojo se ha vuelto esto que llaman ahora en la 4T la comentocracia, porque se volvió una suerte de charla de café, en donde estamos nosotros debatiendo las cosas del asunto público, pero la verdad es que la gente ya no cree en ese oráculo, no necesita creerlo porque ya tiene otros mensajeros, los influencers, por ejemplo, ¿no? Por mencionar uno. Los portales, los memes son grandes portadores
de propaganda, de publicidad, de información, como se le quiera ver. Entonces el Círculo Rojo ha perdido su influencia, eso lo sabe bien la gente del poder, gente como Trump, por ejemplo, que dice, bueno, pues lo que comenten no pasa de ahí, no pasa del café. Antes sí, era importante porque eso, no había otros canales de comunicación, cuando la comunicación era vertical y solamente tú decías y bajabas, ¿sí? Ahora no, está segmentada, es horizontal y la dirigen 8, 10, 15, 20, 100 personas en el mundo. La pregunta es quiénes son esas personas. Entonces el Círculo Rojo sigue existiendo, hay a quien le causa mucho interés estar bien ahí, es bueno, pero la verdad es que la realidad ya es otra. Para influir ya hay que, ahora como dicen, hay que buscar nicho, y ese es el nicho que creo que ahora menos le interesa al poder, el del Círculo Rojo. En el marco de la Revolución Francesa, ser de izquierda significaba una cosa. Pos caída del muro de Berlín en 1989, significaba otra cosa la izquierda. Actualmente, ¿qué representa para ti? ¿Qué es ser de izquierda hoy? Es también muy difícil porque ahora que la izquierda mexicana está en el poder, es muy difícil ser crítico. Para nosotros, para mí al menos, que siempre estuvimos del lado de la oposición, del lado crítico. Yo quiero decir que yo pertenezco o me siento parte de la izquierda social, no de la izquierda política, aunque sé que mi trabajo tiene una influencia política importantísima, lo sé, no por mí, sino por mi oficio. Pero me sigo definiendo como una persona de la izquierda social, que trato de tener los pies en la tierra y de que aunque tengo privilegios, porque los tengo y muchos en este país, trato de ser congruente, que es muy difícil ser congruente, es muy difícil. Y para mí ser de izquierda, pues es primero que nada pensar en todos, a pensar hasta en los que no piensan como yo, pensar hasta en los que quieren exterminar a personas como yo y defender su derecho a existir, no su derecho a homogeneizar, no su derecho a que sean como yo, sino su derecho a la existencia. Y en esa lógica generar las condiciones para que todos tengamos los mismos derechos, no oportunidades, como se vende ahora. Nosotros tenemos derechos, están en la Constitución, están en las leyes, están en los reglamentos. Los gobiernos ahora venden oportunidades. Algunos gobiernos, incluso algunos gobiernos de la 4T, hablan de oportunidades en lugar de hablar de derechos. Eso es una aberración. Pero bueno, ya sabemos que la 4T es de todo, ¿no? O sea, hay gente que es de izquierda, hay gente que es institucional, y hay gente que es de derecha y de derecha extrema. Y son gobiernos de Morena constituidos, varios de ellos, sin morenistas, ¿no? Exactamente. Es decir, gobierna Morena. O sí, gente de izquierda, ¿no? Son neoliberales, pues ahí están. Pero el punto es que si tú piensas que tenemos que, como seres humanos, tener derecho a la existencia a pesar de estar equivocados, a pesar incluso de odiar, tenemos derecho a existir, y que la sociedad debería tener sus propios anticuerpos para controlar a esos seres humanos que odian a lo que es distinto, pues pasa también porque todos tengamos los mismos derechos, el derecho de existir como queramos ser, ¿no? Y eso nos lleva a otra cosa. La principal desventaja en este mundo capitalista, pues es el poder adquisitivo, tu calidad de vida a nivel material. Si hay millones, o sea, no decide igual una persona con hambre que una persona que está viajando constantemente a Nueva York. No puede decidir igual, ni pesa igual socialmente, aunque digamos que sí. Ni su voto a la hora de ejercerlo, pues como boleta vale, pero en su poder adquisitivo, el control que tiene sobre otros seres humanos. El dinero parece que fue inventado para dominar a otros hombres, para dominar a otras personas. No se utiliza para producir, sino para dominar. Entonces la lucha inicial, primera, es tener el piso parejo mínimo de derechos económicos para que la gente pueda tener equidad en todos sus derechos. Entonces eso para mí es ser de izquierda. Mientras eso no se cumpla, es nuestra utopía, lo sabemos bien. Es que esas ilusiones son idealistas, pues sí somos idealistas y utópicos, pero justo por eso estamos, lo comentamos hace rato, como decía Mario Sánchez Díaz de Rivera, moviendo aunque sea 1 milímetro el mundo. No sabemos si para bien o frenando lo que está mal, pero no está bien que haya millones de personas muriéndose de hambre,
o que algunas sean arrojadas a los brazos de la delincuencia organizada porque ven pasar a cualquiera que tiene buenas relaciones con el gobierno o que tiene buenas relaciones de impunidad y crece, aunque no traiga una metralleta. Pues obviamente lo que queda es que yo puedo trabajar y nunca voy a llegar a tener ese nivel porque se canceló por el neoliberalismo la movilidad social en este país. Tú trata de explicarle a un estadounidense, a un suizo, que en México puedes trabajar 18 horas al día y no hay movilidad social para ti. No te lo van a creer, porque no fue ni siquiera un modelo capitalista, ¿no? Entonces, pues obviamente, y en cambio el que nace rico, el que nada más pone, ya se vuelve dueño de todo, bueno, eso está mal en este país y es algo que hay que combatir. Ya como reflexión final, agradecerte mucho, Martín, gracias, la conversación. Si esta abstracción llamada periodismo estuviera materializada, encuerpada al lado nuestro, ¿qué le agradecerías personalmente al periodismo? Pues primero que nada que exista, o sea, existir, que me haya dado la oportunidad de realizarme como ser humano. Le diría también que es fuerte, que no tiene que temer, que nació para combatir sobre todo la mentira y a la manipulación y para luchar por la justicia y por la libertad, y que me siento muy orgulloso de conocerla. ¿Y en tu desarrollo personal le reclamarías algo al periodismo? Pues a estas alturas ya no, creo que le reclamaría que me hubiera escogido una persona más inteligente para estas cosas y menos débil con las tentaciones. Pero pues no, o sea, la verdad es que en este momento yo le puedo agradecer todo lo que me ha pasado al periodismo. Casi no me han pasado cosas malas por el periodismo, quiero decirlo, ¿eh? Bien. O sea, casi todo lo bueno que ha pasado en mi vida me ha pasado gracias a este oficio. Te agradecemos mucho, es tu casa, El Ciudadano. Gracias, Jorge. Gracias, Ciudadano. En El Ciudadano México queremos construir un nuevo relato, y en esta gran narrativa nacional que se ha construido en función a primero los pobres, es importante entender aquí, como ya lo expresó Martín, las condiciones estructurales de desigualdad, de pobreza que condicionan la vida del individuo. El pobre no es pobre porque quiere, el pobre es pobre porque así lo ha infectado este sistema llamado neoliberalismo. Comenten, compartan, nos vemos la próxima. Muchas gracias.